Fue la denominada la abanderada de los humildes y jefa espiritual de la nación, la más amada y la más odiada. Despertó pasiones y críticas, se convirtió en leyenda. Su nombre escribió un capítulo único en la historia argentina de este siglo. El mundo la llama, simplemente Evita. La trayectoria de María Eva Duarte de Perón entre el año 1919 y 1952 es, sin duda, la más notable de las mujeres argentinas del siglo XX, lo sigue siendo en el XXI, y la única que hasta el momento ha logrado una proyección internacional en libros de investigación y de ficción, artículos, películas, la ópera rock de David Weber, que también fue llevada al cine. Para poder seguir con este recorrido por la vida de Evita, vamos a darle la trascendencia que ha inspirado a muchos escritores e investigadores del mundo, y para culminar con este informe, estaremos en contacto con un escritor que ha transitado una amplia formación internacional en la literatura, en la medicina, en el psicoanálisis, en el arte y en la historia. Es cordobés, de Río Cuarto. Nació un 13 de enero del año 1935, capricorniano como mi viejo, que es del 14 de enero del 35. Cuando se restableció la democracia en el año 1983, fue designado por el entonces presidente Alfonsín, primero como subsecretario y luego como secretario de Cultura de la Nación. Impulsó la famosa Primavera Cultural, creó el PRONTEC, el Programa Nacional de Democratización de la Cultura, que obtuvo el apoyo de la UNESCO y de las Naciones Unidas, y puso en marcha intensas actividades participativas para concientizar a los individuos sobre los derechos, deberes y potencialidades que cultivan a una real democracia. Por su obra fue nominado al Premio Educación por la Paz de la UNESCO, entre otros. Dice lo que piensa y lo fundamenta. No tiene trabas en la lengua a la hora de hablar del gobierno actual. Nos acompaña hoy en la hora de Funes para hablar de Evita y el presente de la Argentina, Marcos Aguinis. Buen día, Marcos. Maximiliano Krasnov de Radio Fisherton CNN de Rosario, de la hora de Funes, te saluda. Buen día, Maximiliano. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, acá estamos arrancando. ¿Cómo anda el clima por Buenos Aires? Está muy bien, desde ayer que mejoró en forma repentina, sí. Se despejó el cielo, está celeste, sin nubes, sí, y con una temperatura bastante agradable. Bueno, retrocediéndonos un poco a la retórica peronista de los años 40, mi padre me contaba que se escuchaba en la voz del estadio, por lo menos en estos lados, al locutor del estadio que decía, hoy es un día hermoso, es un día peronista, decía. Perón cumple, Evita dignifica. Sí. Eso me cuenta siempre mi viejo, que se escuchaba por estos lares en las canchas. Bueno, estamos para compartir este momento, Marcos, si nos permite. Usted en su último libro eligió Evita, una idea que surgió, según ha comentado, una propuesta de su agente literario para revisitar un poco la historia, ¿no?, de Evita. Usted en principio no lo consideró una buena idea hasta que se despertó imaginando una Evita que estaba enojada y que se la estaba reduciendo a un mito, ¿no? Y considerar a Eva mito, en cierta forma, es hablar de una Eva sin grises, deshumanizar el personaje por completo. Marcos, ¿cómo logró, siendo usted públicamente, estando tal vez en las antípodas del pensamiento peronista, dar vida a esta Evita que cuenta su propia historia en primera persona? Bueno, aquí hay muchas cosas para comentar. En primer lugar, debemos todos coincidir en que Evita es un personaje de novela, porque ha vivido muy poco tiempo, pasó por vivencias y experiencias muy contrastantes, y en poco tiempo, efectivamente, ella logró saltar al nivel del mito. Pero, como usted lo señaló también, el mito no tiene matices, amputa a la historia, la limita a 2 o 3 hechos fundamentales, la mayor parte positivos, algunos negativos también, pero no es el ser humano que efectivamente existió. Y entonces yo me resistí, me negué a escribir sobre este tema, porque lo consideraba agotado, hasta que, como usted señaló recién,
una noche me desperté y dije, no, Evita está enojada. Después de más de medio siglo de haber muerto, ella está furiosa porque la han encerrado y la han amputado a un mito, sí, cuando su vida ha sido mucho más compleja. Y además ella, cuando estaba viva, no se animó a decir muchas cosas y a contar muchas cosas por vergüenza. Ella había pasado por humillaciones, por situaciones de gran desprecio, frustraciones terribles, incluso hubo un intento de suicidio, en fin, todo eso ella no lo quiso comentar cuando estaba digamos, en la cúspide del poder. Sí. Pero ahora, después de tanto tiempo, es obvio pensar que si ella está en algún lugar y en ese lugar ella puede escribir, diría, bueno, yo estoy furiosa, estoy enojada y ya a esta altura del partido no me importa hablar con entera libertad y decir todo lo que quiero decir sin ninguna clase de limitaciones. Y esto es lo que me entusiasmó a escribir el libro, y a medida que lo iba desarrollando, mi entusiasmo crecía, por cierto. Pero tuve la suerte de elegir digamos, un estilo para narrar esto, que alterna en el tiempo dos momentos diferentes. Por un lado está casi como un eje de la historia su viaje a Europa, que no fue muy tratado en general, sí, pero que ha sido decisivo en la vida de ella. Fue un viaje de varios meses, en los cuales ella creció muchísimo, aprendió muchísimo, y ahí comenzó su gran proyección internacional. Y eso a ella le dio una fortaleza y una conciencia de su potencialidad. Ella, cuando salió de viaje, todavía no sabía hablar bien, la gente no la escuchaba, no se podía expresar con claridad. Ella, hasta ese momento, sus textos eran aprendidos de memoria. De chiquita ella quería recitar y aprendía versos de memoria, en fin, los libretos también eran de memoria, pero poco a poco se fue soltando. Entonces, este eje, que es el viaje a Europa, que está pleno de aventuras, incluso de situaciones humorísticas, de sorpresas, y que es muy, muy divertido en sí mismo, alterna por conexiones con momentos de su pasado. Entonces ella va haciéndose un traslado temporal de los tiempos, ¿no? Y son dos tiempos de muy distinto color. Un tiempo de penuria, de sufrimiento, de desesperanza, y un tiempo de luminaria permanente. Y esto, al contrastarlo, se le da mucha electricidad al relato, se le da mucha intensidad y mucho colorido. Y eso me entusiasmó a mí como escritor. Y por otro lado, usted señaló algo vinculado con la parte, digamos, ideológica, y cuando uno es escritor y novelista, hay que dejar la parte ideológica a un costado y tratar de ser muy leal, eso es clave en un novelista, muy leal a los personajes que uno pinta, ¿no? Que uno describe. Muchas veces ocurre, y a mí me ha pasado también en muchos de mis personajes, en mis diversas novelas, hay personajes detestables, muy detestables, muy detestables, pero yo he sido leal a ellos al pintarlos en forma coherente, al dejarlos que vivan tal cual fueron, que digan lo que querían decir, que actúen como les impulsaba sus instintos o su vocación. Y entonces uno tiene que ser leal al personaje. Y aquí me ha ocurrido eso. Yo he tratado de ser leal a Evita, al extremo de que el lenguaje que ella usa en el libro, porque no se olvide que está escrito por ella, ¿no? Claro, en primera persona. En primera persona, pero no es una autobiografía porque evidentemente ella después de más de 60 años de muerta no puede escribir una autobiografía, ¿no? Pero es el lenguaje de ella, y me he dado también en utilizar palabras de la década del 40 y del 50, que incluye lunfardo y expresiones típicas de aquel tiempo. Justamente, Marcos, antes usted hacía referencia al viaje a Europa y también ese contrapunto que hace con su vida pasada, que no le fue tan agraciada como cuando estuvo al lado de Perón. Y en primera persona, dentro del libro, podemos encontrar esta frase donde dicen que la infancia es un paraíso, para mí no lo fue. Por eso me disgustaba hablar de esa etapa, así como de mi juventud, que fue sometida varias veces a varias formas de tortura. Con mis hermanos proveníamos de ovarios y testículos antagónicos. Éramos descendientes de un estanciero y una marginal. Entre otras palabras, de la oligarquía y de los descamisados. Marcos, ¿en Eva convivían constantemente el amor y el resentimiento? Sí, convivían exactamente las dos cosas. Por eso ella era ambivalente y tenía una rara combinación de esas dos tendencias. Por un lado era una mujer resentida y por otro lado prodigaba amor, pero lo prodigaba en serio.
ella, al revés de lo que pasa con la actual presidenta, no olvida que fue pobre y amaba de veras a los pobres, los amaba de veras, se metía en el barro, visitaba la Villa Miseria, incluso en el viaje a Europa. Ella sorprendió en España y en Francia, cuando en el despliegue de gran suntuosidad y agasajos protocolares, ella pide ir a los barrios pobres, y se mete en los barrios pobres. Es decir, ella tenía un contacto directo con la gente pobre a la que quería ayudar sinceramente, y lo hizo de una manera febril, cuando ella después hizo cargo de la fundación y cumplía con las promesas que hacía, ¿no? A veces venía una persona y le decía, necesito una máquina de coser, y Evita le decía, bueno, su nombre, su dirección, en una semana usted tiene la máquina de coser, y a la semana llegaba la máquina de coser, y esto la gente no lo podía olvidar. Es decir, que ella verdaderamente prodigaba amor y fue realmente amada. Por cierto que, por otro lado, estaba el resentimiento, estaba una actitud, y pertenecía a un gobierno muy autoritario, y entonces esas actitudes de autoritarismo generaron bastante odio. Pero debo reconocer que Evita no era soberbia, era muy sincera, muy franca, era agresiva, por cierto, pero no lo hacía desde una posición de soberbia. Tampoco se burlaba de los demás. Es decir, cuando había un rival, ella le decía lo que quería decir, pero no hacía ironías, no se burlaba, no lo descalificaba. Sin altanería. Sí, exactamente. Entonces son rasgos muy interesantes de ella, pero que al mismo tiempo revelan esa... Por ejemplo, ella recibió muchísimos regalos, y tan es así que cuando cae Perón, todos recordamos que se hizo una exhibición de sus joyas y pieles en el Palacio Unzué, que era la residencia presidencial en aquel tiempo. El Palacio Unzué estaba donde actualmente se ha construido la Biblioteca Nacional, sobre la Avenida Libertador en Buenos Aires, ¿no? Bueno, ese Palacio Unzué después fue destruido, por cierto, pero cuando cayó Perón, hicieron una exhibición de todo esto. Quienes la odiaban la siguieron odiando, o quizá la odiaron un poco más, pero quienes la amaban la siguieron amando, porque ella realmente prodigó amor, ella fue amada. Y esa cantidad de joyas y regalos que ella recibió muestran esa faceta, como que dice, fui hija de estanciero, y ella no despreciaba ser rica y vivir en la opulencia. Pero por otro lado, ella dejaba de lado esa opulencia y se metía en el barro. Se metía seriamente en el barro, no solamente cuando había una inundación, se metía todos los días en el barro. Y estaba en contacto con los pobres, los recibía, los abrazaba, los trataba de uno en uno, besaba a chicos que tenían llagas en el pelo o en la cara. Era realmente una mujer que tenía un contacto directo y estrecho con esa gente, no olvidando en ningún momento de dónde venía y no teniendo vergüenza de esa procedencia. ¿Fue temida por los que no suscribían al peronismo, dado que también había cierta impronta autoritaria desde el gobierno? En aquel momento sí. El autoritarismo de Perón fue muy intenso, por cierto. Fue un gobierno extremadamente autoritario, con rasgos bastante dictatoriales, y eso es verdad. No nos olvidemos de que hubo una represión contra la prensa, persecución de la iglesia, los opositores estaban marcados, había imposiciones muy desagradables que se hacían en forma muy autoritaria. Es decir, la democracia estaba muy sesgada, muy reducida, ¿no? Y ahí en este libro, uno de los críticos que lo comentaron, decían que tiene importancia porque describe, a lo largo de una narración que es como en una novela rápida, ágil, va describiendo cómo poco a poco se constituye el tapiz que describe el ADN peronista. Es decir, los rasgos que el peronismo ha tenido a lo largo de toda la historia, estos 70 años de existencia, el peronismo ha ido desarrollando ciertos rasgos que nacen en ese tiempo, entre los cuales están los rasgos autoritarios, la corrupción, la arbitrariedad, elementos que enamoran al pueblo, que atraen, que son seductores, pero al mismo tiempo que no resuelven a fondo ciertos problemas. Un derroche muy grande, un desorden y una ineficiencia en la gestión, privilegiar la lealtad sobre el mérito, eso es muy característico del peronismo desde el comienzo, la lealtad sobre el mérito, era más importante ser leal, aunque no fuera un bruto total, un idiota,
que tener ciertas cualidades, ¿no? Sí. ¿Puede imaginarse el peronismo sin Evita, cómo hubiese sido su historia? Yo estoy seguro que no hubiera sido igual, posiblemente no habría tenido tanta fuerza tampoco. Evita fue un componente muy valioso para inyectarle esa cualidad tan importante en los seres humanos que es el amor. Ella es la que se encargaba del amor. Perón tuvo esos rasgos, porque Perón también tuvo esa cualidad, hay que reconocérsela. Perón fue el primer presidente que abrazaba a sus entrevistados. Eso no existía en el protocolo argentino antes. El presidente era una figura distante, lejana, jerárquica, arriba de un pedestal. Y Perón abrazaba a sus visitantes, saludaba con los brazos en alto, los trataba de trabajadores y compañeros. Es decir, había una actitud cordial, afectuosa, pero mucho más intensa fue la de Eva. Y Eva le inyectó ese elemento que es absolutamente decisivo, ¿no? Que es haber metido en el peronismo el elemento, como diría Freud, erótico, vital. ¿Qué balance hace de lo positivo y negativo que puede haber dejado Evita a la sociedad argentina? No le escuché bien, perdón. ¿Qué balance hace de lo positivo y negativo que puede haber dejado Evita a la sociedad argentina? Bueno, yo diría que lo positivo fue su solidaridad con los carenciados, su contacto directo con todas las clases sociales, con su sensibilidad incluso para ayudar en situaciones que no eran solamente vinculadas con la pobreza, sino, por ejemplo, el apoyo que ella le dio al naciente Estado de Israel, cuando le pidió a Perón que mandara ayuda, y con su fundación lo hizo. Israel al comienzo sufría hambre y ella mandó alimentos. De manera que esa actitud es absolutamente positiva. Yo diría que lo negativo reside en que en aquel momento, que la Argentina era muy rica, le sobraban recursos, alimentos, el país le sobraba de todo, oro, tenía de todo. En ese momento, el gran error que se cometió es consolidar una mentalidad vinculada al distribucionismo sin producción. Es decir, repartir como Robin Hood lo hacía, pero sin pensar que al repartir y solo repartir, sin producir, después llega un momento en que no queda qué repartir y se produce la pobreza. Y yo creo que ahí es uno de los grandes errores que cometió el peronismo desde el comienzo. Es decir, no estimular la cultura del trabajo ni la cultura del esfuerzo, sino estimular la cultura de la ayuda, del subsidio, del regalo, de la cosa fácil, de la lealtad en vez del mérito. Y eso creo que fue lo negativo, y es una herencia que le ha hecho mucho daño a la Argentina. En ese sentido yo siempre he sido claro y lo he dicho, sin deseo de agredir, sino de hacer una evaluación objetiva, y la Argentina empezó a decaer desde ese tiempo por esta causa. O sea, empezó a decaer porque dejó de tener presente que los tres grandes pilares que hicieron nuestro país grande y lograron que cuando Perón tomara el gobierno, la Argentina fuera uno de los países más ricos del planeta, era que había una cultura del trabajo, una cultura del esfuerzo y una cultura de la decencia. Y esas tres culturas fueron degradadas. La cultura del trabajo pasó a ser la cultura del subsidio, del regalo, de la mendicidad. La cultura del esfuerzo pasó a ser la cultura del facilismo. Y la cultura de la decencia pasó a ser la cultura de la corrupción. Y estos son los elementos muy negativos sobre los que los argentinos tenemos que prestar mucha atención si queremos cambiar el curso negativo en que está ahora avanzando la nave argentina. ¿Qué similitudes ve entre Evita y Cristina? ¿Perdón? ¿Qué similitudes puede ver entre Evita y Cristina? Yo creo que hay más diferencias que similitudes. La diferencia mayor de todas es que Evita fue amada en serio. Cristina es temida. Cristina es temida, incluso por lo que están alrededor de ella. Esa es una gran diferencia. Evita fue original. En aquel momento ya no le copió a nadie. Cristina le está copiando a Evita. Cristina no ponía el retrato de otras mujeres célebres para destacarse como mujer. Cristina coloca mujeres por todos lados, y especialmente el retrato de Evita, para destacarse como mujer. De modo que las diferencias son muy grandes. Y aquí nos encontramos con algo muy evidente.
Evita, nos guste o no nos guste, fue una grande. Cristina es un personaje menor. Lo que ocurre es que en la actualidad, como nos pasa siempre a los seres humanos, cuando uno vive en el presente, está como tapado o asfixiado o intoxicado por el presente y cree que ese presente es eterno. Nos pasó cuando teníamos la dictadura militar, yo me acuerdo muy bien, parecía que la dictadura nunca se terminaba, un militar seguía a otro militar, y se terminó. Cuando estaba Menem en el poder, parecía que Menem nunca se terminaba, Menem llegó a ser el presidente que más años seguidos estuvo en el poder en toda la historia argentina, y Menem se terminó. Y ahora nos parece que Cristina también es la gran figura, y no lo es, no lo es, tiene mucha artificialidad. Por otro lado, Evita se sacó el pelo de la cara. Se sacó el pelo de la cara y se lo ató a la nuca para mirar de frente. Cristina necesita ponerse el pelo en la cara para ocultar no sé qué cosa. ¿Por qué camino cree que va la Argentina en este momento? ¿Perdón? ¿Por qué camino cree que va la Argentina en este momento? ¿Que va? Sí, ¿en qué camino vamos? Mire, sinceramente en un camino muy riesgoso y muy preocupante. Pero es un camino muy preocupante, porque desde el gobierno no se sabe hacia dónde ir, se actúa con un gran autismo, una enorme soledad, solamente se escucha a los leales que dicen lo que la jefa quiere escuchar, no hay análisis objetivos, las cifras que se manejan son todas falsas y truchas, tenemos un total desprestigio internacional como nunca la Argentina tuvo tanto desprestigio como ahora. Fíjese que en la Segunda Guerra Mundial la Argentina mantuvo una neutralidad falsa porque había simpatía por los nazis, pero no llegó a ser la Argentina tan descalificada como lo es actualmente. En la actualidad hay un aislamiento de la Argentina en el mundo como nunca lo tuvimos en toda la historia. Por lo tanto, la situación es muy preocupante, porque con este clima no hay inversiones, ni de adentro y mucho menos de afuera, y la pregunta elemental es, ¿y si no hay inversiones? Si no hay inversiones, ¿cómo se van a crear fuentes de trabajo? ¿Cómo vamos a disminuir la desocupación? ¿Cómo el país va a producir para que desaparezca la pobreza? Para poder alimentarse. Entonces la situación es preocupante porque esto puede llevar a una tensión social que ya es muy grande. Y por otro lado, nos encontramos con hechos que no existían antes, con, por ejemplo, un narcotráfico que ha llegado a niveles muy grandes en la actualidad, y por otro lado se ha estimulado mucho el enfrentamiento dentro de la sociedad argentina, el odio que hay entre los argentinos. Esto también está en el ADN peronista, ¿no? En el libro cuento ahí algunas cosas, como cuando a los que no estaban con el gobierno se los llamaba vendepatrias o cipayos, había una serie de palabras descalificantes, eso de usar insultos, ciertas palabras para descalificar al otro sin entrar en una discusión seria y serena para descubrir la verdad. Sí, en el capítulo Un fenómeno incorregible del atroz encanto de ser argentinos, ahí se ve un desarrollo completo, bueno, de las distintas expresiones peronistas, sin incluir la del kirchnerismo porque es anterior, por supuesto, el libro, y hay muchas conductas que se nota que condicen y que se repiten en el gobierno actual. Como pueblo argentino, ¿cuál cree que sería el camino correcto, más allá, o sea, de pensarlo como gobierno? Porque creo que tenemos un problema más allá de los partidos políticos, el gen nuestro como argentinos, ¿no? Que somos tan cortoplacistas que nos olvidamos de lo que ocurrió hace tan solo un par de años atrás. ¿Cómo cree, como pueblo, qué camino tendríamos que tomar? Bueno, miro, yo creo que en este libro, La furia de Evita, voy señalando algunos rasgos porque describo la sociedad donde ella vivió, es decir, describo el ámbito de la pobreza, de los prejuicios en que ella fue creciendo, y después el ámbito del poder, donde también ya estaba presente la corrupción y una serie de cosas. Cuando uno dice pueblo, comete un grave error, porque mete a la misma bolsa cosas muy distintas, muy heterogéneas. E incluso cuando hablamos de la historia argentina, nos olvidamos que la historia argentina tuvo momentos muy diferentes. Después de la batalla de Caseros, cuando el país comienza a organizarse y se avanza por la Constitución Nacional, poco tiempo después comienzan a diseñarse programas estratégicos, planes de Estado,
que llevaron a que la Argentina durante 70 años progresara en forma incesante, a pesar de que había conflictos internos de cualquier color, como cualquier sociedad. Pero la Argentina fue creciendo, y de esa forma, este país que era, cuando cayó Rosas, un país que tenía un 80% de analfabetos, 80% de analfabetos, que era un desierto prácticamente, sin ningún tipo de producción, ni siquiera en el área ganadera había producción, todo era solamente el uso del cuero. Entonces, esa Argentina cambia radicalmente, cambia de una forma notable y avanza de una forma vertiginosa hacia un desarrollo educativo, económico, cultural, sin precedentes, y se pone a la cabeza de toda América Latina, por arriba de lejos de México o de Brasil, y ni hablar del resto de los países de América Latina. Entonces, así que en la década del 20, un montón de grandes pensadores y figuras importantes del mundo, entre los cuales estaba Alberto Einstein, vienen a visitar la Argentina para ver qué es este fenómeno. Y la Argentina era un país que progresaba, y bueno, en ese momento predominaba la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo y la cultura de la decencia. Y por eso vinieron tantos inmigrantes acá, y los inmigrantes se adaptaron a nuestro país con alegría, con gusto, pero todos trabajaban, se esmeraban y se avanzaba. Luego comenzó el deterioro. El deterioro yo lo señalo en varios de mis ensayos, a partir de la década del fines de la década del 20, la década del 30, después del golpe de Estado de Uriburu, que comienza la seguidilla de dictaduras militares, y también el ingreso de ideas nacionalistas arcaicas, de ideas fascistas, del comunismo stalinista, y ahí comienza la decadencia argentina. Entonces nos encontramos con que la historia es muy variada. Y en la etapa peronista o la etapa de Evita, bueno, Evita se encontró con un país donde las cosas habían mejorado mucho en una gran cantidad de áreas, pero existía un sector que había estado marginado. Y entonces ella se dedicó a trabajar a ese sector. Pero luego esto se extendió y se deformó. Y ahí, bueno, ahí viene la otra historia, ¿no? Bueno, Marcos, no le robamos más tiempo, le dejamos disfrutar el domingo. Gracias por este contacto. Y bueno, invitamos a todos a que lean La Furia de Evita, una historia contada en primera persona por Marcos Aguinis. Le mando un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto.